tengo el gran placer de compartir este webinar con mi gran amigo Federico Carini. Fede es un intensivista que trabaja en Buenos Aires, en Argentina, en el Hospital Italiano. Es el director del Comité de Analgesia, Delirium y Sedación de la Federación Panamericana y Iberoamericana de Cuidados Intensivos. Y entonces, sin más, les cedo la palabra a Fede. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Gracias, Diana, a ustedes por la invitación y gracias a todos los que se conectan hoy para compartir este espacio con nosotros. La intención de la actividad, como les decía Diana, es compartir un poco inquietudes al respecto del manejo de la analgesia, sedación y delirium en el paciente crítico. Es un tema que con Diana compartimos el interés sobre esta temática en particular y nos parece que es transversal a todos los pacientes que están en terapia intensiva y creo que eso lo hace más aplicable para la práctica de todos los que trabajamos en cuidados intensivos. Eh, Ciencia translacional, que es el máster que les mencionaba Diana, lo que intenta es justamente traducir evidencia en actividades que tengan impacto clínico sobre el paciente. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta charla sobre sedación, analgesia y delirium en el siglo XXI, que va a tratar sobre el bundle ABCDF. Va a haber varios QRs, así que estén listos para escanear. Esto es para bajar la guía de analgesia, sedación y delirium que nosotros publicamos desde el hospital, que ahora está en proceso de revisión, que un poco es la bibliografía que van a ver en toda la presentación, está resumida también en esa guía. Para eso quería traer la voz de un paciente, tal vez ya lo han escuchado en charlas previas. Aarón es un paciente que estuvo en terapia intensiva y que participó en este video que fue en el contexto de un congreso de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Le invitamos a participar para que cuente su historia. Así que este es Aarón contando su paso por terapia intensiva. Avísame, Diana, si se escucha bien el video. Buenas tardes, mi nombre es Aaron Said y a pedido del doctor Federico Carini les voy a contar mi experiencia en UTI, que fue de abril a julio inclusive, siendo abril y los primeros días de mayo en el hospital italiano y el resto en las instalaciones de Alpi. Yo llego a instancias de UTI por un cuadro de coronavirus. Realmente cuando llegué a la guardia estaba con una saturación muy baja, un 60% de oxígeno. Y bueno, el propio recepcionista salió casi automáticamente con la silla de ruedas y un tanque de oxígeno. Eh, y pasé directamente a estar ahí en guardia, de guardia a terapia intensiva y al día siguiente de haber ingresado eh, me dicen que me tienen que intubar, que me van a dormir, siendo todo esto el 3 de abril. Me dicen que la idea era un par de días y bueno, ver qué pasaba. Yo me termino despertando, que recuerde el 26 de abril. Sé que hubo un intento previo, pero no. Sé que reaccioné mal, pero no tengo ningún recuerdo accesible, por decirlo de alguna forma, a esta ocasión. Y ya me comienzo a acordar las cosas desde el 23. Eh, Me acuerdo a la noche, normalmente tenía algunos delirios, pero era una transición tan suave que para mí era natural. Para que se puedan reír un poco, una semana estaba seguro que estaba internado durante la noche en Japón. No me pregunten cómo llegué hasta ahí, no me acuerdo. Y otra semana más donde creía que estuve internado en un buque militar argentino en el Mar Ruso, no sé por qué. Yo me río, ya es como muy flashero todo. Eh, Acá el doctor Carini me pregunta si recuerdo haber estado atado, que yo sepa no. Eh,
Cuando ya me desperté tenía sentía una debilidad muscular muy fuerte. En los primeros días, cuando ya tuve de vuelta el teléfono, no podía ni levantarlo con el que era mi brazo más hábil. Y se sentía como si fuera una pesa de 20 30 kilos. Bueno, el relato de Aarón es consecuente con los relatos de pacientes que están reportados en la literatura en cuanto a amnesia del evento traumático, recuerdo distorsionado de la realidad, recuerdo vívido de alguno de los sueños o delirium que padecen durante la internación en terapia intensiva, la debilidad al alta de terapia intensiva, esto que él dice que parecía una pesa a su celular, la necesidad, incluso en pacientes jóvenes y previamente sanos, de cuidados prolongados, incluso como en el caso de él, la derivación a centros de rehabilitación. Hay una cuota de todo esto que es no prevenible y que tiene que ver con la enfermedad crítica, pero hay una cuota que es prevenible en cuanto a delirium, en cuanto a evitar la sobresedación, en cuanto a rehabilitación precoz para prevenir la aparición de debilidad adquirida asociada a los cuidados críticos. Un poco el tomar conciencia de lo que sucede con los pacientes a la alta de terapia intensiva, y para esto invito a todos los intensivistas que estén en esta llamada a, a investigar la posibilidad de realizar seguimiento a la alta terapia intensiva, porque realmente tener ese feedback te permite un poco poner en contexto por qué esto que vamos a ver en esta charla es tan relevante. El BAN de la BCDF, que muchos de ustedes ya conocerán, es una propuesta de operacionalizar toda la evidencia que hay al respecto del manejo de analgesia, sedación y delirium en un paquete de medidas o bundle que sea sencillo de aplicar sistemáticamente al lado de la cama del paciente. Incluye el manejo de la analgesia, la combinación de prueba de despertar y ventilación espontánea, la elección de sedantes con el mejor perfil de efectos adversos, la evaluación integral del delirium, la movilización precoz y el empoderamiento familiar. Todo esto requiere que hagamos un uso juicioso de la sedación. Y en general esto incluye usar menos sedación. A mí la historia de la medicina intensiva me parece muy relevante para esta temática, porque ustedes saben que la terapia intensiva como tal, la terapia intensiva moderna, nace en la década del 50 en Dinamarca con este anestesista Bjørn Ibsen, que es el primero que propone la ventilación mecánica, la ventilación invasiva a través de una traqueostomía para pacientes con polio. Esto es una niña con polio en esa época, en la década del 50, que como no había ventiladores mecánicos, eran ventilados por voluntarios 24/7, y esto redujo drásticamente la mortalidad. Y esto fue el inicio de la terapia intensiva, ¿no? Unidades multidisciplinarias donde había médicos, enfermeros y voluntarios cuidando pacientes despiertos porque no había razón para que estén dormidos. Y un poco en el transcurso de los últimos 70 años, desde este momento hasta ahora, obviamente habiendo mejorado diametralmente el cuidado de toda la patología crítica, esto se perdió un poco y en la década del 90 lo que había era más bien la tendencia a sedación profunda a todos los pacientes porque era la única manera que toleren el tratamiento y porque además estaba la noción de que los pacientes necesitaban entrar en un reposo para guardar energía. Hoy sabemos que eso no es así, que de ninguna manera la sedación profunda es sinónimo de recupero, sino al contrario, y que cuanto más podamos evitar la sedación profunda y apuntar a un paciente despierto, mejor va a ser el resultado de ese paciente. Les recomiendo además este libro de Hannah Bunch que salió el año pasado sobre esta época de la epidemia de polio porque es muy ilustrativo de cómo nace la terapia intensiva y que se extiende a lo que pasa ahora, ¿no? Esto es una publicación del equipo de Thomas Strom en Odense, también en Dinamarca, y ellos publican una guía de recomendaciones en 2014, fíjense que esto tampoco es novedoso, donde ellos dicen, nosotros en nuestra universidad hace años que implementamos la no sedación. Y ellos efectivamente desde la década del 90, por una decisión de la dirección hospitalaria, de la dirección de la terapia intensiva, usan una estrategia de no sedación y tienen al paciente despierto la mayor cantidad de tiempo posible. Y ellos ponen como ejemplo, por ejemplo, esta chica con 70 de FIO, 12 de PIP, esta placa 4 cuadrantes que ven acá arriba. Es una paciente que probablemente uno quisiera tener súper sincrónico al ventilador, manejar todas las variables. Y bueno, la tienen ventilada con este patrón porque está despierta y de hecho estaba alimentando a su bebito. Eh,
Me parece que esto es más una cuestión disruptiva. Probablemente no sea la realidad que queremos en este tipo de pacientes, en todos los casos al menos, pero sí plantea la incógnita de que probablemente no sea necesario sedar a los pacientes como los venimos sedando hasta ahora. ¿Qué evidencia científica tenemos para el manejo de la sedación en terapia intensiva y el bundle en particular? Y yo hago mucho hincapié en el bundle porque me parece que es la forma más fácil de resumir muchísima cantidad de evidencia. ¿Cuánta? Y piensen que las últimas guías PADIS, que son las del 2018, si bien ahora salió una actualización puntual en 2025, pero las del 2018 tienen más de 450 referencias que informan las recomendaciones que hace el comité de expertos que las hizo. Entonces, el BAN de la BCDF lo que hace es operacionalizar esas guías PADIS. Entonces, ustedes con estas 6 letras tienen como soporte más de 400 trabajos publicados y ahora probablemente sean más cuando se las actualice de manera completa. Pero bueno, pensemos en qué otras estrategias han demostrado tener un impacto en mortalidad en terapia intensiva. Bueno, bajo BT en distrés, prono en distrés, los bloqueantes neuromusculares en distrés, lo podemos discutir, pero bueno, a grandes rasgos. La CAFO en distrés también, el manejo precoz de la sepsis. Ustedes me van a decir, bueno, pero todo esto fue cambiando con lo largo de los años, es verdad, pero bueno, digamos cosas que han marcado hitos en los cuidados críticos. El ECMO en distrés, bueno, en la época de COVID los esteroides, el tocilizumab en COVID y el VAN de la BCDF, que tiene más de 20.000 pacientes expuestos ya en estudios controlados a esta estrategia y ha consistentemente demostrado mejorar los resultados. ¿Qué resultados? Bueno, fíjense que esto es porcentaje de implementación del bundle, 100 versus 0, 80 versus 0, etcétera. Y esto es alta de terapia intensiva, alta hospitalaria y muerte. Y fíjese cómo a mayor implementación del bundle, mayor posibilidad de alta hospitalaria, de alta terapia intensiva, de alta hospitalaria y menor riesgo de muerte. Ese outcome también se ve mejorado por la implementación del bundle, además de otros outcomes como menor tiempo de ventilación mecánica, mayor posibilidad de estar extubado, menor riesgo de delirium o coma como outcome compuesto, menor uso de contenciones físicas y la detección de dolor. O sea, ahora veo el dolor significativo que antes no veía porque el paciente estaba sedado. Esta colaboración, que es la que muestro en este trabajo, fue una colaboración de más de 60 centros en Estados Unidos que lideró la Sociedad Americana de Cuidados Críticos a través del programa ICU Liberation. Entonces, sabemos que mejora los resultados, sabemos que está basado en evidencia, sabemos que esa evidencia ha ido creciendo a lo largo de los años y sin embargo la implementación, como se imaginarán, de todas estas estrategias y como todos ustedes que trabajan en terapia intensiva habrán visto de primera mano, es bastante irregular. Hay muchos trabajos, estos son los dos más nuevos. eh, Nosotros habíamos publicado uno también durante la pandemia que es más o menos consecuente con esto, y hay una encuesta de Morandi del 2018 también en Europa, pero bueno, estos dos trabajos que les traigo es uno del IU del 2021, 2 días de prevalencia puntual durante COVID-19, cuánto se implementaba cada una de estas estrategias, ¿no? El A, que es la evaluación de dolor, 45%. La combinación de vacaciones de sedación y prueba de ventilación espontánea, 28%. La, el- la C, ustedes piensan que para operacionalizar, para poder medir estas cosas, uno tiene que decir, bueno, yo voy a decir que implementé la C si se hizo tal cosa. Bueno, en el caso de la C, se tomó como que midan la sedación, con el raso, con la escala de sedación que usen, 52%. Evaluación de delirium, 35%. Movilización precoz, 48%. Pero en pacientes en ventilación mecánica caía al 4% y en pacientes en soporte vital extracorpóreo caía al 8%. Y después involucramiento familiar y empoderamiento familiar, que es algo también bastante difícil de hacer en la práctica diaria, 16%. O sea que fíjense que estamos casi todo por debajo del 50% durante la pandemia por COVID, que fue un periodo bastante desafiante en todos los sentidos, ¿no? Pero en el trabajo que les mostré antes, de 15.000 pacientes de Estados Unidos, con personal dedicado a realizar el trabajo, fíjense que la implementación del 100% era menos del 10% de los 10 pacientes. O sea que incluso en un escenario ideal es algo muy difícil de implementar. Sabemos que sirve, sabemos que es difícil de implementar.
Vamos a ir la pregunta número 2 del mentí. Entonces, del mismo mentí que vimos antes, entran en mentí.com y van a este código que ven acá, 37409162. Espero que los que estaban conectados sigan conectados y que se conecten más. Tenemos 29 personas conectadas. Pregunta. Es una sola, así que vamos a dar unos segundos más para que respondan. ¿Cuál es el principal sedante que usan en su práctica diaria? El que llega un paciente que requiere sedación, le vamos a indicar una benzodiazepina, propofol, dexmedetomidina o inhalatol. Alguno dirá, bueno, depende del RAS objetivo, y lo aplaudo si dice eso, me parece muy bien, pero bueno, en términos generales. Bueno, 6-5 benzos versus propofol, igualados. Y esta pregunta es fundamental para la siguiente fase de esto, porque lo que vamos a hacer en la siguiente parte de la presentación es discutir un poco algunos temas puntuales de la implementación del bundle en sí. Fíjense que las benzodiazepinas continúan siendo uno de los sedantes que más utilizamos y sin embargo tenemos algunos argumentos para decir que deberíamos usarlas un poco menos. Con respecto a la analgesia, que es la primera parte del bundle, en el Critical Care Clinic que acaba de salir, el número que salió es sobre analgesia, sedación y delirium. Y hay uno de los artículos que es de Margot Amer, que habla de la analgesia primero, del abordaje con analgesia primero en pacientes críticos, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿cómo debería ser el algoritmo ideal? Bueno, deberíamos evaluar sistemáticamente dolor, interpretar en las escalas de dolor las que sea que usemos, ya sea la numérica, el BPS o el CIPOT, y en base a eso decidir la estrategia de tratamiento. Lo clave acá es, todos los pacientes deberían recibir evaluación de dolor por lo menos 3 veces por turno, con escalas validadas, y esto es en pacientes comunicativos la escala visual, numérica, del 0 al 10, en pacientes no comunicativos, CIPOT, creo que es la más sencilla por frecuencia de uso, pero BPS o ESID, como preguntó alguno de los que está conectado, también es válido. Y en caso de que tenga un dolor significativo, que en general es más de 3, uno debería instaurar un tratamiento con un opioide para abortar el episodio de dolor que tiene el paciente en ese momento y después instaurar tratamiento coadyuvante con no opioides, que en general son AINES y o paracetamol, para mejorar el dolor, el manejo del dolor en los siguientes controles. En cuanto al algoritmo de analgesia, sedación y delirium en general, esta es una propuesta que habíamos hecho durante la pandemia, donde, como recordarán, hubo escasez de algunos fármacos, incluyendo el propofol. Entonces nosotros habíamos propuesto que para el paciente de ventilación mecánica, si requería sedación, que tal vez no lo requiere, y un paciente puede estar en ventilación mecánica, como ustedes saben, sin sedación, pero con adecuado manejo de dolor, con o sin opioides, tal vez no hace falta sobre utilizar opioides. Y esto también es una salvedad importante en este abordaje que dije antes de analgesia primero. Esto no implica opioides para todos, porque también tengamos presentes que, como mencionaron en las preguntas, los opioides conllevan un riesgo de abstinencia posterior. Entonces uno quisiera minimizar la dosis que voy a dar al principio. Si requiere sedación, siempre va a ser, como dijimos durante la pregunta previa, según el RAS objetivo, siempre idealmente un RAS superficial, 0 a -2, y si requiero RAS profundo, que sea durante el menor tiempo posible. Y en este caso, en RAS profundo, siempre recurrir a un hipnótico, que acá, en el contexto de pandemia y escasez de medicación, habíamos propuesto midazolam, pero idealmente debería ser propofol, más un opioide, ya sea en dosis intermitentes o en rescate. Y en este caso, más que nada en pacientes RAS -4, -5, donde la escala conductual, CIPOT o BPS no van a funcionar, uno debería, idealmente, recurrir a monitoreo objetivo, ya sea con el ANI, que es un monitor que mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el NOL, que es un dedal que no está disponible al menos en Argentina, o la pupilometría, que tampoco la tenemos disponible nosotros. Nosotros en Argentina tenemos disponible el ANI o el CONOX, que es otro monitor que mide derivando las ondas electroencefalográficas, deriva un índice adimensional de riesgo de nocicepción.
Si no requiere sedación, evaluar necesidad de analgesia y después, con respecto al manejo del dolor, lo que dijimos antes de tres o más valoraciones por turno y el tratar el dolor significativo. Hay otro algoritmo que se lo tomé prestado a Jesús Caballero, que es un médico español, que lo que hace es integrar. Entonces integra el monitoreo acá arriba, la profundidad de sedación, fíjese que vamos de analgesia, sedación superficial, sedación profunda y bloqueante de neuromusculares, y después cuando el paciente empieza a mejorar, cómo lo voy a ir despertando progresivamente. Ellos son defensores bastante acérrimos de la sedación inhalatoria, o sea que ellos ponen en sedación profunda directamente como primera opción el isoflurano. Eh, que a vista de la evidencia que tenemos hoy en día no está recomendado en ninguna guía, pero digo, es una opción, isoflurano o propofol, intentando relegar las benzodiazepinas a un tercer lugar. Y fíjense que para sedación más superficial o bien de salida, para prevenir abstinencia, lo que vimos previamente, proponen la dexmedetomidina. El remifentanilo que está propuesto en este algoritmo lo pondría con una nota de cuidado por el riesgo de taquifilaxia, por la potencia que tiene el remifentanilo y la corta vida media que tiene, con lo cual al detenerlo, si es que no tengo esto como precaución, voy a generar probablemente abstinencia y dolor en el paciente. Y por último, y esto, la idea de mostrarles tres algoritmos es mostrarles que no hay un algoritmo que sea correcto, probablemente tenga que consensuar uno con mi equipo de trabajo. Este es otro algoritmo que publicamos con Diana en el Critical Care, que también se publicó ahora, de manejo de pacientes en unidad cardiovascular. Y fíjense que un poco intenta dividir a los pacientes de la misma forma, ¿no? ¿Requiere el paciente sedación, sí o no? Si requiere sedación, esta es superficial, sí o no, y de acuerdo al RAS objetivo, la medicación que usaré, y siempre tener presente que el objetivo es wiñar, es detener la sedación todos los días, salvo que haya una contraindicación formal, y eso es lo que llamamos vacación de sedación. Con respecto a las drogas, y a esto viene la pregunta que hicimos al principio, las guías PADIS ya en 2018 sugieren propofol o dexmedetomidina versus benzodiazepinas. Es una recomendación condicional con baja calidad de evidencia. ¿Y cuáles son los outcomes que ellos buscan para recomendar esto? Menor tiempo a sedación superficial, 7,2 horas. Menor tiempo a extubación, también en horas. Sin diferencias en delirium y con mayor riesgo de autoextubación. Ahora, la discusión alrededor de las benzodiazepinas, y yo no voy a hacer en esta intervención una defensa de las benzodiazepinas, pero sí voy a decir que me parece que no es el mayor problema que podríamos destacar para mejorar la calidad de sedación de los pacientes. El desarrollo histórico, ustedes saben que inicialmente, década 70-90, lo que teníamos eran benzodiazepinas bloqueantes neuromusculares, los protocolos eran guiados por médicos, y recién en el 1995 aparece la primera guía que es un artículo de posición de la Sociedad Americana, que tiene solamente 13 referencias, publicado por Shapiro. Década del 90, aparece el primer trabajo que reporta, de trabajo de COLEF, que reporta menor tiempo de ventilación mecánica con sedación intermitente versus sedación continua. Wes Ely publica el primer trabajo de detención de la sedación y en 2002 aparece la primera guía formal de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos para sedación, que es la que lidera Jacobi, 235 referencias. 2000 en adelante, en 2000 acuérdense que está uno de los hitos que tenemos, que es la aparición del CAMICU, que lo desarrolla el grupo de Wes Ely en Vanderbilt. CRES es el primero que prueba la vacación de sedación como tal en Chicago y ya se establece como estrategia. Tim Girard en Vanderbilt combina la vacación de sedación con la prueba de ventilación espontánea y surge el ABC. Y Thomas Strom en 2010 publica su trabajo de no sedación. Entonces, en estos 10 años tenemos herramientas y nuevas estrategias. 2010-2020 aparece la segunda guía, la tercera guía, perdón, 2013, liderada por Julian Barr, 472 referencias, como ven acá. Se publica el BAN de la BCDF en 2018. Y en 2018 también aparece la cuarta versión de las guías, liderada por John Devlin, con 540 referencias. También en 2020 aparecen las guías de la Federación Panamericana, que este año o el año que viene deberíamos estar publicando la nueva versión.
Y en 2020, bueno, ustedes saben que 22 de enero de 2020, pandemia por COVID, un poco eso cambia la lógica de lo que venía pasando, pero fíjense cómo progresivamente lo que fuimos intentando hacer es tener pacientes cada vez más despiertos y con menos uso de benzodiazepinas. Y sin embargo, 2009, Estados Unidos, fíjense que las benzodiazepinas continuaban siendo el principal sedante que se usaba en terapia intensiva. Y eso también, obviamente, se extensió a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina. Esto es un trabajo publicado por el equipo del San Martín de la Plata durante la pandemia, 200 pacientes, más de 48 horas de ventilación mecánica, mortalidad 63%, pacientes graves, RAS mediana -4,5, o sea, RAS profundo constante, casi todos con fentanilo, casi todos con midazolam, casi todos con bloqueantes neuromusculares y uso de propofol de dexmedetomidina 48%. O sea que sigue siendo el sedante de elección en la mayoría de los contextos. Y si bien, como dijimos antes, deberíamos intentar relegarlo a un lugar secundario, creo que es tan importante como eso usarlo de una manera segura. Y eso es un poco lo que mostramos en estos gráficos, es que progresivamente, a medida que se fueron haciendo los trabajos randomizados que incluyeron benzodiazepinas, acá está el MENS, el SEDCOM, MIDEX y PRODEX, el SPICE 3, bueno, y después sedación inhalatoria que aparece acá recién y el MENS 2, y el puntito azul es la benzodiazepina. Fíjense cómo progresivamente la recomendación de las benzodiazepinas, y les pido que se focalicen aquí, inicialmente se decía que era una recomendación más riesgoso por los trabajos que había, pero progresivamente creo que lo que pasa es que se usa con más seguridad y entonces, si bien es la peor de las estrategias, usada con seguridades no superar dosis máximas, monitorear pacientes con sedación profunda, hacer vacación diaria, limitar el uso al menor tiempo posible, creo que se puede igualmente hacer una sedación que sea de buena calidad. Con respecto a la sedación inhalatoria, me parece que es una buena estrategia para sedación profunda. No queda duda de que es un buen anestésico, de hecho, históricamente para eso se ha usado. Ustedes saben que están las recomendaciones de NICE, que es Reino Unido, que lo que dice es que es costo efectivo en vista de la evidencia que había hasta ese momento, 2022, utilizar sedación inhalatoria, con lo cual estaríamos habilitados a utilizarla en terapia intensiva a través del dispositivo Sedaconda, bueno, o los que tengan el MIRUS a través del MIRUS. Pero bueno, surge este año en JAMA, se publica el CESAR, el trabajo francés, pacientes distresados, y lo que ven es que con sevoflurano, y esto es importante porque hay dos grandes sedantes inhalatorios, isoflurano y sevoflurano, con sevoflurano ellos lo que ven es un aumento en la mortalidad y menor días libres de ventilación mecánica en pacientes con sevoflurano. Creo que el mensaje que ya un poco estaba establecido en la literatura es que deberíamos usar isoflurano en terapia intensiva en pacientes que van a usar sedación inhalatoria y estamos a la espera de la publicación de dos trabajos americanos y un trabajo canadiense, que son un poco los que van a terminar de, creo, zanjar la discusión al respecto de la utilidad en terapia intensiva, pero vuelvo a repetir que me parece como sedante es una buena estrategia e incluso probablemente sea menos deleterio eso que usar benzodiazepinas en dosis altísimas. Pero como ven, en el contexto de cosas que incluye el BAN de la BCDF, la elección del sedante y decir que como única cosa yo voy a hacer no usar benzodiazepinas, pero no hago nada más, realmente parece poco significativo si yo no hago nada de todo el resto. Entonces, probablemente sea importante optar por drogas con mejor perfil de efectos adversos, pero hay que también tener en cuenta todo el paquete de medidas que uno tendría que implementar. Relegar la sedación profunda para casos que realmente lo necesitan, hipertensión intracraniana, estatus epiléptico, obviamente pacientes con bloqueantes neuromusculares y requerimiento elevado de soporte ventilatorio, bueno, definido en este caso como ven ahí. Y siempre que van a hacer sedación profunda, uno debería hacer monitoreo, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. En el Critical Care Clinics que se publicó también hay un artículo muy interesante de John Devlin que hablan del rol de los antipsicóticos como adyuvantes a la sedación, ya sea durante la sedación profunda o en la salida. John Devlin tiene publicado un trabajo con quetiapina para resolución de delirium,
pero acá además lo proponen como ayudantes, como dice ahí, a la sedación. Y la lógica es que tengo bajo riesgo de inducir sedación profunda o delirium, mínimos efectos hemodinámicos, no me impacta el impulso respiratorio, con lo cual lo puedo extubar con esta estrategia, entonces me sirve también para winning de las drogas. Eh, los efectos sedantes son dependientes de las dosis y hay múltiples formulaciones, ya sea endovenosas o por vía oral. ¿Qué antipsicóticos? Los que comentan acá son la olanzapina y la quetiapina en particular. La quetiapina es la que tiene más evidencia, poca, pero es la que tiene más, con lo cual me parece que es una estrategia que tenemos que tener en cuenta. Una palabra con respecto a la vacación de sedación. Esto debería ser todos los pacientes todos los días a la misma hora de la mañana deberían tener la posibilidad de despertarse. Yo lo plantearía de esa manera, salvo que tenga una contraindicación formal, que es hipertensión intracraniana, utilización de bloqueantes neuromusculares y requerimiento elevado de soporte ventilatorio. Saben también que esta es la estrategia que se propone en el trabajo de Kress en los 2000 en Chicago y después Gita Mehta en Toronto vuelve a probar esto, pero diciendo qué pasa si yo ya tengo una unidad donde todos los pacientes están despiertos, tengo un RAS 0-1 como objetivo y además hago vacación. Bueno, en ese caso no te mueve la aguja demasiado porque tu objetivo inicial, que es que el paciente ya esté despierto, ya lo cumpliste con la estrategia organizada de sedación. Con respecto a los pacientes que requieren sedación profunda, y por qué creo que realmente deberían tener, siempre que sea posible, monitoreo con electroencefalografía procesada. Cuando uno tiene un RAS mayor a -5, es decir, el paciente ya no responde a estímulo físico, eso es RAS -5, yo pierdo la posibilidad de saber cuán profundamente sedado está. Entonces yo no sé si está justo acá arriba o si está en su presión completa. Y ese espacio que pierdo de ver me lo ilumina el BIS, o el Celdine, o el Conox, o el monitor que ustedes quieran utilizar, pero algún monitor de electroencefalografía procesada. Que lo que me va a mostrar es un índice adimensional, que es este número que vemos acá, que es una de las cosas, pero no la más importante, una onda cruda, que vamos a ver en la pantalla principal. Vamos a ver acá la tendencia o el análisis de densidad espectral. Y acá tenemos la tasa de supresión, la calidad de señal y el análisis del electromiograma. Pongo acá lo que no queremos ver porque, bueno, acá tenemos un paciente con casi supresión completa, tasa de supresión 99%, un BIS de 0,1, que es consecuente con sobresedación, salvo que sea para un paciente que requiere paroxismo supresión por alguna razón, probablemente innecesaria la sobresedación. Fíjense, este es otro caso de un paciente que está con propofol a 0,3 miligramos kilo hora, que es una dosis baja, para una dosis máxima de 4,5 miligramos kilo hora. Fentanilo, también una dosis bajita, con un monitoreo hemodinámico avanzado, con un Swan-Ganz, con este perfil hemodinámico, y que ustedes dirán, bueno, tal vez en este paciente con tanta inestabilidad, con tanto monitoreo, yo lo tendría con una dosis de propofol más alta, pero están en RAS -4, -5 y le pongo un monitoreo de BIS y tengo este monitoreo y bueno, es consecuente con que no estoy pasado de sedación, tiene casi nula supresión, una incidencia espectral que es consecuente con que tenga sedación adecuada y un índice también de BIS que está dentro del rango que es de 40-60. Nosotros en el hospital hicimos un trabajo para probar si el BIS además mejoraba resultados que son fundamentales para nosotros, como la prevalencia de delirium y coma, con la hipótesis de que si yo evito los sedantes, que son los que disparan el delirium, voy a tener menos delirium. Bueno, ese outcome en particular no lo pudimos probar en nuestro trabajo, que hicimos un ensayo clínico randomizado. Esto que ven acá es cómo cegábamos al monitor de BIS, porque todos tenían BIS, los que estaban controlados y los que no. Pero sí lo que vimos es que logramos reducir la dosis que recibió el paciente de propofol, más aún la dosis que recibió el de midazolam, porque estábamos monitoreando el cerebro en un paciente con RAS de -4, -5. Y vimos que también consistentemente en el paciente que tenía el BIS visible lo manejamos más cerca del 40-50, que es el objetivo, y en el que no, como se va acumulando la droga, consistentemente el paciente estaba sobresedado con el paso del tiempo. Con respecto al manejo del delirium, saben que tenemos una herramienta que es el Kamiku, que lo que hace es pedirnos cuatro pasos, que es que tenga el paciente comienzo agudo
o curso fluctuante del estado de conciencia en las últimas 24 horas, que tenga disminución de la atención, que tenga alteración de la conciencia y que tenga o que tenga alteraciones cognitivas. Me pide uno y 2 más 3 o 4. En este video que van a ver ahora y tienen al lado la lista de cotejo, les pido que cada uno vea el video y saquen sus conclusiones respecto a si la paciente tiene o no delirium. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, Yo soy bien. Federico, soy uno de los médicos aquí de la terapia. Bien. ¿Te puedo mostrar con una prueba muy rápida para ver cómo estás pensando? Bueno, ¿Te acordás dónde estamos ahora? sí, ¿Dónde estamos? en el hospital italiano. Muy bien. ¿Te acordás qué día es hoy? Hoy es martes, Muy bien. ¿En qué año estamos? ¿Te acordás? en el 24. Muy bien. ¿Yo te puedo pedir que me des la mano? Sí, como Muy de la bien. joven. Un gusto. ¿Me puedes apretar la mano solamente cuando yo te diga la letra A? Bien, Vamos. A, B, A, R, A, T, A, R, A, N. Muy bien. ¿Te puedo hacer algunas preguntas y vos me respondés por sí o por no? bueno. ¿Pesa 1 kilo más que 2 kilos? Pesa más, 1 kilo más que 2. Y no, ¿Hay peces en el mar? sí, ¿Puedo clavar un clavo con un martillo? y no, ¿Una piedra flota en el agua? no, No. Mostrame con tu mano derecha cuántos dedos te estoy mostrando. 2, Mostrame. Bien, y ahora con tu mano izquierda. Muy bien, perfecto. ¿Te pasó en algún momento de tener alucinaciones, de ver cosas que no estaban? sí, a lo mejor en el momento. ¿Y qué veías? No, no veía nada, no me recordaba las cosas. Como sueños. Como sueño, sí, veo, también. ¿Todavía los ves? Sí. ¿Y qué ves? Y sueño a mi nieto jugando. Mientras estuviste internada acá en el hospital. Sí, Ok, bien. Bueno, vamos a... estoy esperando que me llame mi nieto. Bueno, muy bien. Bueno, pero Muchas no te- gracias. Pero no te emociones, no te pongas mal, ¿no es cierto? Tenés que estar bien. Tenés que De a poquito. De a poquito. Muchas gracias. Va a ir saliendo de esto. No es porque. Bueno, ustedes verán en base a lo que ven acá del algoritmo uno y 2 más 3 o 4 si tenían un delirium. Fíjense también que es importante por ahí pesquisar la presencia de pesadillas, de delirium, de alucinaciones, porque el paciente con delirium hipoactivo no se los va a expresar. Y de hecho, ustedes saben que el delirium hipoactivo y mixto son los más frecuentes y son los más fáciles de pasar por alto. Y de hecho son los que sabemos que tienen peor impacto cognitivo sobre el paciente, ¿no? El delirium que realmente tiene un impacto sobre el paciente es el delirium persistente, aquel que dura más de 48 horas, y en general ese es el hipoactivo porque es el que se diagnostica menos. Una palabra sobre el síndrome de post-terapia intensiva. Es una entidad descrita ya por NIDAM en 2012, cuando se hizo una conferencia de consenso y se intentó homogeneizar cómo le íbamos a llamar a este conjunto de problemas que tienen los pacientes y las familias a la alta terapia intensiva. Y lo que hicieron fue decir, bueno, el síndrome de post-terapia intensiva del paciente incluye problemas emocionales, trastornos cognitivos, incapacidad física. La incapacidad física tal vez es la más visible, pero estos de aquí tienen mucha carga sobre el paciente y después sobre la familia, más que nada trastornos emocionales. Ustedes saben que cuanto más grave los pacientes, cuanto más prolongada la internación, esto es más importante y tendríamos una buena forma de por lo menos pesquisar cuán frecuente es en nuestro medio es tener una clínica de seguimiento al alta. Con respecto a cómo seguimos y cuál es el objetivo de este webinar, me parece que hay muchos puntos que uno puede mejorar o por lo menos conversar con el equipo respecto al manejo del analgesia, sedación y delirium. Eh, Mejorar un poquito lo que ya existe, por ahí sea lo que es factible. Uno quisiera revolucionar la forma en la que hacemos algunas cosas, pero por ahí eso es más difícil y uno siempre en implementación lo que intenta es hacer procesos de mejora que sean accesibles y que me permitan
generar un impulso para después hacer intervenciones más complejas, si se quiere. Y un poco más con respecto a lo que ha dejado la pandemia por COVID, el estudio Pandemic que publicamos el año pasado sobre las percepciones de sobresedación en terapia intensiva después de la pandemia. Fíjense que esto es Sudamérica, 36% percibe que hay todavía sobresedación, Norteamérica 16%, Península Ibérica 20%. Y la persistencia se relacionaba con los hábitos que teníamos en la pandemia, el ingreso de personal que tal vez se entrenó, estoy pensando en residentes, en enfermeros que se entrenan durante la pandemia y por ahí el estándar de cuidado de RAS de -5, sin vacación y sin el ingreso de la familia, y el uso de midazolam para sedación superficial prepandemia como marcador de estrategias tal vez no ideales para manejo de la sedación. Como mensaje final, me parece que la clave es intentar no apagar el cerebro salvo que sea necesario. Y para eso el Banner ABCDF es una buena forma y sencilla de poder implementarlo al lado de la cama del paciente, priorizando la sedación guiada por objetivos. Y para esto hace falta que haya líderes locales, cada uno de los que está conectado es un líder local para su centro. El apoyo institucional, porque necesitamos recursos sostenidos. Piensen que este proceso no es una maratón, sino que no es un sprint, sino que es una maratón. Fede, demasiadas gracias. O sea, nos diste un tour por absolutamente toda la evidencia que ha venido sucediendo desde los años 80, 90. Impresionante charla. Vamos a ver, hay una pregunta aquí y creo que es de cuando te estabas refiriendo a la opción durante la pandemia en la que recomendaron el uso de midazolam como primera opción. Y la pregunta de Javier Mora es, ¿por qué usar midazolam como primera opción para sedación profunda y como segunda línea en sedación superficial, conociendo sus efectos adversos? Está perfecta la pregunta. En ese momento lo que había era escasez de propofol. En Argentina hubo un momento donde no había presentación del Propofol de 50, entonces había Propofol de más volumen o Propofol al 2 y después, bueno, eh, calculo que a todos les habrá pasado lo mismo con una u otra medicación. Entonces, nosotros desde la SATI lo que hicimos fue proponer una guía para el mejor manejo de sedación en contexto de escasez, pongámoslo de esa manera, pero de ninguna manera lo sostendríamos hoy y nadie propondría midazolam como primera elección para sedación en contextos normales, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, sin embargo, creo que hemos satanizado a las benzodiazepinas. No hay mejor ansiolítico que las benzodiazepinas. Y sobre todo en pacientes que tienen exposición crónica a las benzodiazepinas, no deberíamos descontinuárselas en la UCI. Y también creo que los estudios no son justos, y Fede mencionó un poco esto, cuando comparamos usar midazolam indiscriminadamente con pacientes sin monitorización objetiva completamente sedados versus pacientes despiertos con pausas de sedación, vacaciones de sedación, con pocas dosis de propofol, que es también lo mismo que pasa entre propofol y dexmedetomidina, que cuando al final tratamos de ver a los pacientes en el mismo rango, nos hemos dado cuenta, pues en realidad que no hay una diferencia sustancial entre ambos medicamentos, aunque yo precisamente prefiero la dexmedetomidina si pudiera usarlo. Em, El, el quería mensaje, hacer, ajá, el mensaje con respecto a eso es que uno puede de nuevo, no usar midazolam en caso de, si se puede, pero uno puede hacer una sedación de buena calidad si monitorea adecuadamente, si suspende todos los días, si el objetivo es sacarlo lo antes posible. Y también puede hacer una sedación de mala calidad con propofol, porque si yo tengo un paciente RA de -5 con 4,5 miligramos kilo hora de propofol durante una semana, nunca lo vacacioné, la consecuencia es la misma. Acá el objetivo es evitar la sobresedación. El agente es importante, pero en definitiva son todos GABAérgicos. Probablemente el midazolam sea peor, pero todo episodio de supresión de la actividad cerebral tiene un impacto negativo. Ese creo que es el mensaje final. completamente de acuerdo con Fede. Y bueno, ahorita estamos haciendo una encuesta para ver también cómo manejamos a los pacientes en ECMO y con soporte mecánico circulatorio, de la cual Fede también es parte, y esperamos tener resultados.
pero tenemos que pensar las realidades donde trabajamos. Hay lugares donde no tenemos acceso a propofol tan sencillo, o el midazolam, o como Fede dijo, en la pandemia se acabó. En algunos lugares pues no tendrán fentanilo y tendrán que usar morfina. Y si es lo que hay, es lo que hay. Y la idea es hacer lo que se pueda con lo que tenemos. Y con respecto al César Trial o el estudio César, que también mencionó Fede, un comentario ahí aislado y es como, tiene muchos caveats ese estudio y también cuidado con satanizar la anestesia inhalada basados en un estudio en el que la mayoría de los pacientes estaban sedados con los dos medicamentos, donde no había monitoreo objetivo en sedación profunda. Este, y como Fede dijo, no es lo mismo el sevoflurane que el isoflurane y de nuevo, el sevoflurane bien usado puede ser una herramienta que nos ayude. Ya habrá más información y evidencia en el futuro. Tengo una pregunta para Fede, porque creo que es la mejor persona para decirnos, ok, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo hacemos que sucedan nuestras UCIs? Porque ya vimos que ni el 50% se llega a hacer en el mejor de los casos, incluso validando el dolor de los pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos que esto suceda en nuestras UCIs? Em, el primer paso es tener la inquietud y alguien que sea el que lo proponga. Me parece que el primer paso es hablar. Porque, ¿por qué digo esto? Porque si no, la alternativa que es la imposición, en general la imposición es cortoplacista, ¿no? La imposición va a funcionar mientras estés vos. Ya sea porque coordinás vos y estás vos durante el día y sucede, o porque estás de tu guardia, o porque incluso un jefe durante la jefatura. Mientras que si uno lo que hace es establecer un equipo de trabajo, entender cuál es la realidad, medir objetivamente qué es lo que pasa, porque vos por ahí pensás que tenés un mal manejo de sedación y lo medís y en realidad no está tan mal, porque además me permite después compararme contra eso, entonces cuando yo implemento una estrategia de mejora me puedo comparar contra esa medición inicial y decir, bueno, estoy mejor, estoy peor, qué sirvió, qué no sirvió. Todo eso se incluye dentro del ciclo de Deming, que es el ciclo de mejora, que es planear algo, hacer una intervención, estudiar y actuar sobre los resultados. Y esto hacer un ciclo iterativo de mejora, pero que parte de la inquietud de uno, ¿no? Entonces decir, no sé, tengo mucho delirium, nadie mide delirium, bueno, la herramienta es esta, me junto con enfermería, kinesiología. En mi hospital, por ejemplo, los que lideraron la implementación de los que más usaban el Camico al principio eran los kinesiólogos y después, bueno, se fue extendiendo al resto del equipo. Eh, entonces, como primer paso, me parece que es hablar, entender la realidad local, sintetizar la mejor evidencia que haya y planear estrategias que sean muy sencillas. Al principio tiene que ser todo muy sencillo, muy fácil de hacer. Y en general empezar con pruebas pilotos pequeñas. Wes Eli, que es uno de los que más eh, propugna todas estas estrategias. Eh, Tiene una charla que está en YouTube de la conferencia de apertura que dio de la Sociedad Americana de Bioclínica hace unos años. Y él ahí decía, lo que nosotros hacemos y recomendamos cuando implementamos es empezar con un paciente. Entonces, tu objetivo esta semana es que un paciente haga vacación todos los días. Y analizar las barreras con un paciente, los desafíos con ese paciente, qué es lo que anduvo bien, qué es lo que anduvo mal. Y en base a eso uno puede escalar. La contraria que es lo que uno está tentado de hacer, ¿no? Hagamos un protocolo y tengamos un protocolo en la unidad. En general ese protocolo queda tirado en un cajón y nadie lo mira. Mientras que la contraria es construir desde abajo para algo que se pueda sistematizar a todos los pacientes. Me encanta la idea, porque vemos tantos protocolos que quedan guardados en la gaveta y nadie nunca los vuelve a ver. Otra pregunta por acá que decía que con respecto a la dexmedetomidina, en su experiencia, ¿son significativas las alteraciones hemodinámicas que produce? No, no, definitivamente no. La dexmedetomidina, la ventaja con respecto a la clonidina es que es más selectiva, entonces justamente genera menos bradicardia y hipotensión. Inicialmente la DEX se propuso con dosis de carga, eso generaba mucha hipotensión y bradicardia. Ahora no lo hacemos más, no se recomienda más hacer dosis de carga. Con lo cual, mientras uno no supere la dosis máxima, digamos de 1,2 microgramos kilo hora como seguridad, si bien hay reportes de más dosis, uno diría que si con más de 1,2 microgramos kilo hora no llegaste al objetivo, probablemente no lo vas a lograr. Y nunca usarlo para Mm. sedación profunda, porque no es una droga que sirva para sedación profunda. Eh,
en el resto de los casos me parece que es una droga que mantiene el drive respiratorio, da sedación consciente, permite manejar pacientes con delirium agitado, que el delirium sea, la agitación sea el síntoma que uno quiere tratar, obviamente no el delirium porque no es un antipsicótico. En esos casos me parece que es una buena opción y además que me permite manejar también mejor el dolor y la ansiedad del paciente, ¿no? Perfecto. Solo agregar que por eso no usamos los bolos en UCI, que sin embargo anestesia usa bolos normalmente. Una cosa son las dosis altas y aquí hay una diferencia importante entre lo que anestesia necesita en procedimientos quirúrgicos cuando necesita bolos para llegar a concentraciones cerebrales altas rápidamente versus lo que nosotros hacemos en UCI. Entonces, por eso no usamos bolos y por eso la mayoría de los estudios, aunque se han estudiado hasta 2,7 de dosis de dexmedetomidina, no se recomienda, como dice Fede, usar más de 1,2 a 1,5. Este, en general eso. Pues si no tienen dexmedetomidina, la clonidina también tiene buena evidencia, incluso para el destete de las infusiones de dexmedetomidina. Así que siempre es una opción. Y como yo digo, la droga que ustedes tengan y que puedan y sepan usar, esa aprendan a usar lo mejor que puedan, porque pues Eh, no podemos tener todo. en eso que vos decís de la abstinencia y lo preguntaron al principio, Ujú, todos los medicamentos que nosotros pongamos en infusión continua lo que hacen es generar una especie de modelo experimental de abstinencia, ¿no? Todo va a generar que después tengamos que deshabituar al paciente. La dexmedetomidina no es excepción y en eso el protocolo con clonidina bioral te permite sacar la dexmedetomidina endovenosa para reiniciar, para tenerlo con enteral. Pero en particular me parece que es importante remarcar el riesgo de abstinencia iatrogénica a opioides y sedantes, en particular benzodiazepinas. Más en terapia intensiva que usamos tanto opioide, creo que es fundamental esto porque es el paciente que se despierta agitado, taquipnéico, diaforético, febril, y uno piensa que es delirium o que está complicado y tal vez lo que está haciendo es abstinencia a opioides y no tenemos herramientas en adultos ujú, para, para evaluarlo. En pediatría tenemos, en pediatría sí hay, sí. pero en adultos no. Entonces es medio difícil establecer cuán frecuente es porque como no hay una herramienta que sea el estándar de medición, es todo medio errático. Pero sí diría esto, ¿no? Considerar que siempre tenemos riesgo de abstinencia y va a ser mayor cuanto más tiempo tenga de infusión y cuanto más alta sea la dosis que haya recibido el paciente. Lo que dice Fede es súper importante. ¿Qué podemos hacer para no llegar a tener abstinencia en los pacientes? Vacaciones diarias, la menor dosis efectiva que ocupemos para nuestro target de sedación para ese paciente. Usar clonidina. Se recomienda no bajar más de 15 a 20% de la dosis de los medicamentos que están usando los pacientes después de 7 días cada 6 a 8 horas. Rotación de opioides, que no tiene evidencia en adultos, solo en pacientes pediátricos, metadona enteral, que todavía hace falta más evidencia, sin embargo, se ha asociado con bastante buenos outcomes. Y con respecto a la pregunta que dicen que en qué rango usar opioides para mantenimiento en paciente intubado, en ningún rango, a menos que usted necesite sedación profunda. Si su paciente no tiene dolor, no hay que darle opioides. No se Bueno, recomienda. ahí tenés un tema o sea, idealmente uno tendría que tener un monitor de nocicepción para que el paciente con sedación profunda realmente podamos evaluar el riesgo de nocicepción. Pero estoy de acuerdo con Diana en que por lo menos no deberíamos poner a dosis fija, no sé, 6 ampollas de morfina solo porque está intubado. Me parece que tendríamos que tener consideración de reducir la dosis lo más posible de opioides. Y esto es un concepto que ha ido variando, ¿no? De hecho, hay una editorial reciente de, creo que Johanna Skrovic, sobre el riesgo de toda esta propuesta de analgesia primero. Lo que trajo aparejado fue, bueno, el sobreuso de opioides. Entonces hay que encontrar un punto medio y si se puede medir, mejor. Si tenemos monitores de nocicepción, mediremos nocicepción. De acuerdo con Fe, analgesia primero si hay dolor. Si el paciente no tiene dolor, ¿por qué vamos a darle medicamentos a la pura bulla? Una expresión bien tica. Voy viendo otro par de preguntas, ¿no? ¿Cómo nos ha ido con pacientes con ECMO? Bueno, ese es otro problema. La sobresedación en ECMO es súper común. A pesar de que podemos usar, sobre todo en pacientes con distrés respiratorio, el ECMO como tal y el gas de barrido para controlar el esfuerzo respiratorio más que la sedación. Sin embargo, a la gente le da miedo tener ECMOs despiertos
y en centros donde no hay suficiente expertise es mucho más difícil. Pero aquí en Argentina, en Costa Rica, tenemos pacientes haciendo bicicleta con las cánulas de ECMO puestos, ergometría, caminando. Eh, es posible, sin embargo, es un proceso que toma tiempo para lograrse. Dice Fede, otra pregunta, dice, bueno, esto, ¿cómo identifico que mi paciente presencia abstinencia de opioides? Y creo que habías mencionado un poco de eso. No tenemos herramientas validadas en adultos, pero como signos generales uno entiende que pacientes con taquicardia, taquipnea, diaforesis, fiebre, que están en salida de opioides o que se les suspendí de golpe, uno debería pensar por lo menos qué es eso y la prueba definitiva es hacer un rescate con opioides y ver si con eso mejora. En caso de que sea así, una estrategia alternativa es una reducción gradual. Hay distintos protocolos, pero en general uno dice, bueno, no reduzcan más del 50% día de la dosis, o, como también proponen otros autores, rotarlo a metadona, ya sea endovenosa o oral, porque la lógica es que la metadona tiene, primero que también tiene efecto anti-NMDA, con lo cual sumás regulás otro receptor más que te ayuda a tratar la abstinencia, y segundo que tiene vida media más larga, entonces te ahorrás el pico, que es el problema con fentanilo, por ejemplo, y ni hablar con remifentanilo y tenés una dosis más estable que te evita tener abstinencia. Sí. Pero bueno, la mejor, el mejor tratamiento me parece que es la prevención, ¿no? Completamente de acuerdo, la metadona te va a dar efectos anti-NMDA, aparte de los receptores del opioide mu y etcétera. Diferentes opioides que van a tener diferencia afinidad por diferentes receptores, entre el mu, el kappa, el delta. También hay diferencias con respecto a sexo y etnia que no están bien estudiadas y esos son otros cosas más complejas. Hay otra pregunta por acá que dice que ¿qué antipsicóticos son mejores para la salida de sedación profunda? ¿A qué dosis y de qué forma? Yo voy a decir mi opinión y luego escuchamos qué dice Fede. Los antipsicóticos no se deben usar rutinariamente. No sé Em, qué opina Fede. Mira, me parece que todo paciente que sale de sedación profunda tiene riesgo de tener abstinencia. Uno no debería presuponer que lo va a tener hasta tanto lo haga, pero bueno, es una cosa bastante frecuente. Lo que propone Devlin en el artículo que les mostraba antes de como adyuvante es que hay evidencia de que la quetiapina y la olanzapina ayudan a la salida del ventilador con menos agitación. Y eso ya de por sí es un outcome bastante importante para terapia intensiva porque es muy poco frecuente que logremos que un paciente salga sin ningún adyuvante. O le ponemos dexmedetomidina, o bajamos la dosis más baja, o más despacio, o damos antipsicóticos endovenosos. Entonces, antipsicóticos vía oral para tratamiento y o manejo, prevención de la abstinencia, parece una estrategia útil, con drogas con un buen perfil de seguridad, ¿no? Digo, la quetiapina y la olanzapina tienen un buen perfil de seguridad. Y la dosis que recomiendan los artículos en general es 50 miligramos de quetiapina cada 8 eh, como para empezar, siempre viendo que no tenga contraindicaciones, que no tenga, y con el monitoreo del electrocardiograma. Eh, pero bueno, estoy de acuerdo con Diana que no debería ser el estándar para todo el mundo, ¿no? Pero también digo que si yo hice bien las cosas y todos los días le hice vacaciones de sedación, ya sé precozmente quién lo va a necesitar. El tema es no llegar al día 8 con un paciente RAS -5 que nunca supe cómo se despertó porque el cerebro, no sé qué es lo que estuvo haciendo esos 8 días. Si yo no lo monitoricé, estuve en sedación profunda y nunca lo vacacioné, bueno, no sé, es imposible de predecir. Estoy completamente de acuerdo con Fede. Pero, o sea, mi consejo es no usen nada rutinario, Claro. pero monitoricen a sus pacientes. Y basado en la monitorización, decidan qué es lo que necesitan. Y aquí hay otra pregunta, Aldol como antipsicótico versus quetiapina. El haloperidol tiene como ventaja, si quieren, que es más incisivo, es bien dopaminérgico, tiene más efectos adversos, obviamente, en ese sentido, más tapiramidalismo, el síndrome neuroléptico. Es menos sedante, ¿no? La quetiapina es más sedativa, con lo cual en pacientes con delirium agitado, que es lo que vemos nosotros en terapia, la quetiapina es más útil, demora más porque es enteral y además necesito vía enteral, que si no tengo una sonda no lo puedo usar. El haloperidol tiene pero toneladas de trabajos hechos.
a favor, en contra, neutros. La última recomendación, el último trabajo que se hizo, pareciera decir que por lo menos sabemos que es seguro, no aumenta significativamente el riesgo de efectos adversos, pareciera mejorar el manejo del delirium y pareciera mejorar la mortalidad. La plausibilidad biológica de que solo por mejorar el delirium yo mejore la mortalidad ya es más raro, más difícil, pero digo, sabemos que es seguro y me parece que es una herramienta válida en dosis baja, no en infusión, en bolos y en pacientes que lo requieran, implementando todo el manejo no farmacológico a la vez. Entonces, le voy a dar aloperidol para el manejo del delirium agitado, pero a la vez me voy a asegurar de que cuando lo vuelva a despertar, si tiene familia, que esté con la familia, que si tengo acceso a una ventana, que tenga una ventana, si usa audífonos, si tiene anteojos, si lo puedo movilizar, movilizarlo lo antes posible. Eh, Todo lo que está incluido en el plan de la BCDF tiene que estar de la mano de, no es solamente la intervención farmacológica, lo mismo que mostrábamos en la diapositiva de la galaxia de cosas que uno puede hacer, bueno, no es solo el haloperidol, es todo el resto, y el haloperidol como para ganar tiempo hasta que esto se empiece a hacer efecto, ¿no? Sonia tiene una pregunta sobre respecto a la sedación inhalada y ECMO y creo que con esta vamos a terminar. Este, vamos a ver. Hay un montón de beneficios que se han descrito con la sedación inhalada y ECMO y se ha descrito que es factible y nos permite tener a los pacientes despiertos, colaborando y haciendo terapia o rehabilitación temprana. El problema es en los pacientes con distrés severo en volúmenes tiales de menos de 150 cc, se ha visto que hay fallas terapéuticas. En Toronto acabamos, y Fede fue parte de este grupo, y logramos demostrar que el sevoflurane cruza la membrana del ECMO, que era un mito que se creía que no sucedía, y cruza la membrana del ECMO y estamos trabajando en hacer un estudio clínico donde vamos a usar el sevoflurane directamente en el ECMO. Entonces ni siquiera tenemos que tener al paciente ventilado para usar la sedación inhalada. Ya les contaremos los resultados próximamente. Gracias, Fede. Buenas noches, hasta luego, chao.